Hola, bienvenidos. Soy Rosana Martínez y junto a mis compañeros Rocío Pavés, Cassandra Atenas, Débora Díaz y Víctor Arellano, quienes somos estudiantes de psicología en la UNIAC, queremos invitarlos a reflexionar conmigo sobre un tema muy delicado, pero necesario de conversar. Hoy vamos a hablar sobre un caso que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Sí, es el primer juicio en Chile por trata de personas con fines de explotación sexual. Este caso involucró a mujeres dominicanas que fueron engañadas con falsas promesas y al llegar a Chile se encontraron atrapadas en una red de abuso y explotación. Lo más importante de este caso es que fue el primero en ser juzgado bajo la ley 20.507, que sanciona la trata de personas. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos participó como parte querellante, lo que fue un paso clave para visibilizar esta grave violación a los derechos humanos y para seguir avanzando en la protección de las víctimas. Te invito a quedarte, a escuchar con empatía y a pensar en cómo todos podemos ser parte de un cambio que proteja la dignidad y los derechos de todas las personas. Las mujeres fueron traídas desde República Dominicana entre los años 2010 y 2011, mediante engaños, principalmente promesas laborales falsas que les aseguraban estabilidad económica y oportunidades dignas en Chile. Sin embargo, al llegar fueron despojadas de sus documentos, aisladas y obligadas a ejercer comercio sexual en distintas ciudades del país, como Santiago, San Antonio y Concepción. El patrón de coerción incluía amenazas, control total sobre su movilidad y condiciones de vida, así como una constante manipulación emocional. Muchas de ellas vivieron un proceso de sometimiento psicológico, que derivó en lo que clínicamente se conoce como síndrome de Estocolmo, una respuesta de supervivencia ante la violencia prolongada, donde algunas víctimas comienzan a mostrar vínculos afectivos con sus agresores. Esto se ha documentado en contextos de trata, donde el abuso emocional se mezcla con episodios de aparente cuidado o protección, generando una grave distorsión emocional que profundiza el daño psíquico. Este caso no solo evidencia la existencia de redes organizadas de trata de personas en Chile, sino también el vacío institucional en términos de prevención y protección inmediata a las víctimas. La Institución Nacional de los Derechos Humanos, INDH, pide que en la audiencia de lectura de las sentencias cada víctima fuera reconocida individualmente como tal, para reivindicar la dignidad de ellas y no criminalizándolas. Es decir, que este juicio sea real, que tenga sentencias por causa de ser víctimas de la sexualidad ejercida por estas tratas y la violencia que se le ejerció como derecho humano para ellas, siendo mujeres migrantes. Parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, vigente desde el 2003, define trata como acto de reclutamiento, como acto de transporte o recepción con fines de explotación, y también exige proteger a las víctimas y asegurar la no criminalización. El Estado también está obligado a prevenir, investigar y sancionar La CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979, establece medidas concretas para prevenir la trata y la explotación. Reconoce que las mujeres migrantes están en una situación de especial vulnerabilidad y por eso exige que los estados implementen políticas que las protejan activamente frente a estos riesgos. Bueno, lo que quiero compartirles hoy es algo que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de migración: los derechos humanos de las personas migrantes. Existe una convención de la ONU creada en 1990 que se llama Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Esta convención es súper clara en algo muy importante. Enfatizo: ninguna persona migrante debería ser castigada solo por su situación migratoria. Y esto se vuelve aún más urgente cuando hablamos de personas que han sido víctimas de delitos graves, como la trata de personas. En esos casos, lo que corresponde no es perseguirlas o culparlas, sino todo lo contrario: ofrecerles protección, apoyo y un trato digno. Porque más allá de su estatus migratorio, son personas que han vivido situaciones muy dolorosas y necesitan que el Estado y la sociedad los acojan y protejan. En este caso se vulneraron de forma grave y sistemática los siguientes derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida personal y seguridad individual, ya que estas mujeres fueron retenidas contra su voluntad sin posibilidad real de escapar o decidir sobre sus vidas. Segundo, la protección contra la esclavitud y la trata de personas, tal como establecen los instrumentos internacionales ratificados por Chile. La trata moderna reproduce esquemas de esclavitud adaptados al contexto del crimen organizado actual. Tercero, la integridad física y psíquica, considerando los maltratos, la amenaza constante y el deterioro emocional generado por el abuso sexual forzado y sostenido. Cuarto, el derecho a una vida libre de violencia, especialmente desde una perspectiva de género, ya que estas mujeres fueron explotadas por su condición de género y situación de vulnerabilidad como migrantes. Quinto, el derecho a no ser discriminadas ni por su nacionalidad, ni por su género, ni por su condición migratoria. Y finalmente, su derecho a la asistencia y protección del Estado fue ignorado inicialmente. Durante mucho tiempo fueron tratadas con sospecha o indiferencia, siendo revictimizadas incluso por algunos procedimientos policiales o judiciales que no contaban con perspectiva de género ni de derecho humano.
Además, el Estado chileno no pudo proteger a estas víctimas, ya que ellas fueron violentadas de sus derechos de protección por el Estado chileno y recibieron un no trato adecuado como víctimas inmigrantes, en lugar de ser tratadas como personas indocumentadas. Para ellas fue un proceso difícil que los derechos humanos tuvieron que proteger. Esto quiere decir que las víctimas no recibieron apoyo, ni como migrantes, tampoco fueron reconocidas como víctimas sexuales por estas tratas de personas que mal usaron su fe y su deseo de poder surgir en nuestro país, siendo ellas víctimas de las tratas y violencias que ellos ejercieron sobre ellas. Como grupo, creemos que hay varias acciones urgentes que se pueden tomar para enfrentar esta problemática. Primero, es fundamental fortalecer las instituciones públicas y especialmente la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas, que fue creada en 2011, después de que Chile ratificara el Protocolo de Palermo. También proponemos impulsar campañas masivas de prevención y sensibilización para que la sociedad reconozca y denuncie estos hechos. Otro punto clave es capacitar a policías, fiscales y jueces en temas de género y derechos humanos, para que el sistema judicial responda de forma adecuada y, por supuesto, es urgente que las víctimas reciban una atención integral que incluya apoyo psicológico, asesoría legal y ayuda social, para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad. Algo que no podemos perder de vista cuando hablamos de trata de personas y migración forzada es que esto no es un problema que se resuelve de forma aislada. Para poder enfrentar realmente estas redes de explotación, se necesita cooperación entre países. ¿Por qué? Porque muchas veces estas redes operan a nivel internacional, pasando por países de origen, tránsito y destino. Si no hay una acción coordinada, estas personas siguen siendo víctimas en el camino y las redes siguen funcionando. Además, es fundamental que los protocolos de atención a víctimas incluyan procesos de reconducción respetuosa. Esto significa que si una persona fue víctima de trata y necesita regresar a su país o ser trasladada a otro lugar, ese proceso debe cuidarse con enfoque de derechos humanos, sin caer en la criminalización. No podemos tratar como delincuentes a personas que en realidad están huyendo de la violencia, la pobreza o la explotación. Y es aquí en donde tenemos que hacernos cargo, también como sociedad. No basta con mirar desde lejos. Tenemos la responsabilidad de informarnos, de empatizar, de exigir que las leyes se apliquen con enfoque humano. Porque detrás de cada historia de trata hay una persona real, con sueños, con familia, con dignidad. Sensibilizarnos es el primer paso para no ser cómplices del silencio. Este caso deja descubierto cómo las mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad son doblemente invisibilizadas. Primero, por las redes criminales que las explotan, y luego por instituciones que muchas veces no tienen mecanismos adecuados para identificar, proteger y acompañar a las víctimas. La culpabilización indirecta de las propias afectadas, muchas veces vista en discursos públicos en práctica burocrática, profundiza el daño y dificulta la justicia. No reconocer a estas mujeres como víctimas perpetúa la impunidad y favorece que las redes de trata sigan operando. Es fundamental que comprendamos que la trata de personas no solo ocurre en contextos alejados excepcionales, sino que está entre nosotros, muchas veces de forma silenciosa. Y es responsabilidad de todos, desde el Estado hasta la sociedad civil, identificar señales, generar conciencia y actuar desde un enfoque profundamente humano. Además, es necesario que se reconozca a las víctimas y el Estado chileno tiene la responsabilidad de velar por ello y hacer una justicia con un enfoque de derechos humanos hacia ellos. Por ejemplo, prevenir, investigar, sancionar, garantizar y reparar el daño ocurrido. Investigar y sancionar la trata, así como garantizar la reparación, aunque existió un juicio. Hubo demoras significativas y falta de perspectiva de género. El INDH alertó que iniciativas como penalizar la migración irregular pueden criminalizar también a las víctimas o víctimas. Como sociedad, debemos abandonar los prejuicios, denunciar vulneraciones y comprometernos a construir mecanismos efectivos. Con esto termina nuestra presentación. Nos despedimos con la esperanza de haber contribuido a una mayor conciencia sobre esta realidad. Hasta pronto.